Bueno, si me lo permiten, muy cortito, una pequeña oración para eso. Nuestro buen Señor, te pido por este momento. Ayúdanos a tener los oídos bien abiertos, Señor, a lo que tú tienes para decirnos. Te pido, Señor, en este momento para que sean tus palabras las que expresen tus verdades, Señor, y no mis mejores ideas, Señor, que son imperfectas. Gracias, Señor, porque su palabra es perfecta, porque esta narración son hechos reales, Señor, de lo que tú has permitido a tu pueblo ver. Y tú, Señor, hoy, mucho más de 2000 años, mucho más de 3000 años, Señor, después sigues enseñándonos. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, muchísimas gracias. La verdad es que compartir un texto de carácter narrativo, como bien lo comentó el tío Roberto, tiene sus desafíos. Primero porque cuando es una enseñanza directa, tú puedes tomar textual cada una de las cosas que dice y aplicarlas, porque es textual. Pero en las historias empezamos a cuestionarnos, ¿debería el ejército de Chile entonces tener carros cerrados como lo tenía Císara? Porque esa es la mejor manera. Deberíamos tener generalas del ejército, así como Débora. Y la verdad es que ese tipo de enseñanzas o ese tipo de lecciones, el texto narrativo no busca que sean una lección de vida para nosotros. Pero este pasaje sí tiene algo que decirnos bien concreto. Y para los que les gusta tomar nota, este va a ser el título de nuestra predicación, La victoria que solo Dios puede dar. Y hay una bajada muy importante que voy a estar en todo momento repitiendo con ustedes, porque la salvación es del Señor. ¿Sí? La salvación es del Señor y solo del Señor, y nada más que del Señor. Entonces, mientras pongo el tiempo, quiero invitarles entonces a tener abiertas sus Biblias, no solamente en el capítulo 4, sino que en el capítulo 5 también. Y es porque esta historia, como muy poquitas en realidad, tienen la posibilidad para nosotros de que nos expresa lo mismo en narrativa y lo mismo en poesía. Y la poesía nos va a entregar datos interesantes respecto a lo que está pasando detrás de la narrativa. En la narrativa va a decir: el ejército de Israel venció a Císara. ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? ¿No eran 900 carros? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Apareció algo? ¿Los israelitas sacaron unos tanques? ¿Qué pasó? Bueno, es algo de lo que el capítulo 5 nos va a entregar información. Así que les invito a tenerlo ahí, mirándolo en todo momento. Siempre me gusta compartir con ustedes y la verdad es que si es una narración, lo vamos a compartir como una narración. Y quiero contarles en primer lugar un poquito acerca del contexto, simplemente para que se ubiquen dónde estamos. Lo segundo, el inicio. Lo tercero, el conflicto que hay ahí. El cuarto, el clímax de ese conflicto, donde nos estaba ahí haciendo spoiler nuestro hermano aquí en la dirección. La resolución de eso. Y por último, algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. Pero lo primero, compartirles un poco acerca del contexto. Quiero ubicarlos en dónde estamos en la Biblia aquí. Bueno, entonces ahí hay un pequeño cuadro, sé que no se ve muy bien, pero no se preocupen, porque todo parte, o quiero partir este pequeño resumen desde la opresión que sufrieron los israelitas en Egipto. Ellos estaban oprimidos por ellos, ya había muerto José, estaban todos ahí, y el Señor levanta un hombre, Moisés. Y con Moisés salen desde Egipto, se abre el Mar Rojo, y ellos empiezan a caminar por el desierto, ¿cierto? Entonces, el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos cuenta cómo ese viaje que tiene que haber durado meses, o quizás días, duró 40 años. ¿Por qué? Llegaron ahí, al filo de la tierra prometida, ahí está. Enviaron a los espías y los espías dijeron, devolvámonos porque son muy grandes los de ahí, mejor no. Volvamos a Egipto. En Egipto estábamos oprimidos, pero teníamos carne para comer, teníamos de todo, volvamos. Y el Señor, por eso, castigó a todos y cada uno de esos, excepto a 2 personas, a Josué y a Caleb. 40 años más tarde, ahí están los protagonistas, Josué y Caleb, y esta vez sí, el Señor le daba luz verde para cruzar el
el Jordán y ahora sí entrar a la tierra prometida. Y ahí empiezan las historias de Josué y las historias de conquista de esta tierra que era la tierra prometida. El Señor ya se las había prometido y Josué narra el libro todas estas historias militares acerca de cómo lograron tomar posesión de estos pueblos. Después, cuando ya está muriendo Josué, empieza el libro de Jueces. Pero los israelitas, como nos hemos estado escuchando, no hicieron el trabajo completo. Ellos tenían que echar a todos y cada uno de las personas que vivían ahí, pero no echaron a algunos. Y esos se convirtieron en una piedra en el zapato de los israelitas. Estuvieron ahí punzando, se hacían fuertes y iniciaban guerras contra ellos. Y precisamente así empieza el libro de Jueces. Y en los capítulos anteriores, ese tornado que está ahí, tiene que ver porque el libro de de Jueces, también se me confunde, es una espiral que va bajando, lo vamos a estar recordando continuamente, porque es una espiral donde está el Señor y ellos están en paz, pero los israelitas se olvidan de eso, meten la pata, se involucran con otros dioses, empiezan a rendir culto a estos otros dioses y el Señor los deja. Y empiezan entonces los pueblos a su alrededor a levantarse y los oprimen fuertemente. Los oprimen y los israelitas dicen, Señor, libéranos por favor, sácanos de esto, sácanos de aquí. El Señor piadosamente levanta un juez y este juez los libera de la opresión de este pueblo y después viene un tiempo de paz. Y después de ese tiempo de paz muere el juez y adivinen qué pasa otra vez. El pueblo se vuelve a olvidar. Otro pueblo se levanta a castigarlos y así una y otra vez. De hecho, solamente para que tengan la referencia, la primera opresión que me mencionan acá con Otoniel duró 8 años. Después, la segunda con el siguiente juez, con Ahod, duró algo más de 14 años. 18 años duró la opresión que tuvieron los reyes pasaron 18 años para que se levantara Ahod. 18 años de el primer versículo del pasaje que vamos a ver el día de hoy. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente. Entonces, por un momento, quiero traerlo a tu vida. Quiero que pienses en algunos momentos de tu vida que te han traído hasta aquí. Por ejemplo, para los que son cristianos, piensa en ese lugar al que fuiste, esa persona con la que hablaste, que al final se coludieron para que tú conocieras al Señor. Piensa, si estás casado, en qué hiciste, esa invitación que aceptaste, ese lugar al que fuiste, donde conociste a tu esposa, donde la viste por primera vez. Piensa en eso un momento. Entonces, cada uno tiene historias al respecto y quiero que piensen en lo siguiente. Dios es el Salvador. Dios guardó de cada uno de esos elementos. Incluso si estás aquí nuevamente o si estás aquí por primera vez, también es parte de los planes perfectos de nuestro Señor. No es el letrero, aunque nos quedó bonito. No es las personas que están aquí, aunque son muy buenas personas. Es el Señor que está obrando por debajo de la vida de cada uno de nosotros para hacer todo perfecto. Entonces podemos decir que fue la suerte, que fue el destino, que se cruzaron los planetas, que acumulé buenas energías. Entonces por eso la respuesta es que no, y es porque solamente el Señor trae salvación. Entonces, ya voy entrando un poquito más en el inicio de todo esto, en el desarrollo, y es que, como les decía, esto presenta dos caras de una misma moneda. Por un lado, el capítulo 4 hablándonos de la narrativa, lo que pasa, y vamos a estar replicándola nuevamente, pero el capítulo 5 nos entrega una poesía, una canción. Algunos dicen el primer dueto de la historia, ¿sí? Débora y Barak cantando juntos, agarraron un micrófono, no agarraron el micrófono, pero ellos grabaron su canción en el capítulo 5 del libro de Jueces. Entonces, como les decía, dos caras de una misma moneda. Y como les decía, todo inicia con la muerte de Ahod y se inician tiempos peligrosos.
les parecerá conocido, cualquier cosa ligada a la realidad es mera coincidencia, pero lo que pasaba en ese tiempo es que ya los caminos principales no podían ser usados. Estaban siendo oprimidos por Javín y la verdad es que habían asaltantes por todos lados. Entonces las personas que no querían ser asaltadas iban por caminos alternativos de alguna manera. Todo el mundo andaba con miedo. Y lo menciona así también, dice. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ellos estaban sufriendo. Permítanme leerles lo que dice el capítulo 5 al respecto. Dice, en los días de Samgar, capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice así. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaran abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? La inseguridad se había apoderado de Israel, y no había, y esto es lo más triste, era un palo directo, no había ningún hombre que se opusiera a eso. Estaban todos muy cómodos, escondidos. Que no había, dice así, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Todos estaban escondidos. Entre 40,000 guerreros no se veía una lanza. La verdad es que en esos tiempos, y como les decía, estos pasajes se prestan para hablar acerca de muchas cosas y efectivamente una de las cosas que podemos hablar tiene que ver con el rol de la mujer. Y es bien interesante porque que se levantara una jueza y el autor fuera tan enfático en que ella es una mujer, es porque es relativamente normal. Solamente había una mujer antes de Débora que había sido profetisa de alguna manera, y era Miriam, la hermana de Moisés. Pero era relativamente normal, no porque no pudiera o no tuviera los talentos para hacerlo, sino más bien es porque ese era un rol al que Dios llamaba a los hombres a levantarse y tomar. Pero en ausencia de estos hombres, en ausencia de estos escudos y lanzas por aquí y por allá, lo que pasó es que el Señor levantó a Débora, y era una mujer muy sabia. Sin duda una mujer a recordar el día de hoy. Voy a seguir comentando acerca de ella, pero quiero hablarles un poco en este inicio, donde les comento los personajes acerca de Sísara. Sísara es el general en jefe del ejército de Javín, conocido por sus 900 carros de herrados, carros de acero, de hierro, decían en otras versiones. Y la verdad es que Sísara, cuando conquistaba lugares, era particularmente cruel. Hacia el final del capítulo 5 va a mencionar algo bien interesante. Y es que cuando se estaban repartiendo el botín o estaban esperando que se repartiera el botín, se pregunta, esperaban de que el ejército se repartiera a las doncellas. Y es que una muy buena manera de oprimir a los pueblos a los que estás conquistando era la violación. Una muy buena manera de someter no solamente a los hombres, sino a las mujeres, era la violación. Y Sísara era conocido por eso. La opresión de él era tan grande. Pero, nuevamente, él toma control sobre esto, pero en ese momento ellos clamaron al Señor, clamaron por ayuda, clamaron para salir de ese momento. Y el Señor respondió. Y respondió a través de una mujer. Interesante, ¿verdad? Aquellas que eran motivo de terror, el Señor estaba levantando una de ellas para que se levantara. Y ella se sentaba bajo la sombra de la palmera de Débora, que ella le puso su propio nombre, y ante ese lugar llegaban los israelitas y llegaban con sus conflictos, con sus problemas, y Débora sabiamente les decía, tú tienes la razón, tú no, hagan esto otro, pero ella era la referencia de la justicia en ese tiempo. Pero una de las cosas bien interesantes que menciona a propósito de esto del rol de la mujer, que no voy a ser tan profundo en comentar,
es que termina mencionando que ella menciona profetisa, jueza, pero menciona que es la mujer de Lapidot. ¿Dónde aparece Lapidot? En ningún lado. Simplemente se menciona que él era el esposo de Débora. Y es bien interesante porque precisamente es él quien acompaña y bendice a su esposa en el ejercicio de los dones que el Señor le ha llamado a tomar. Como les decía, podemos seguir conversando acerca de esto en un estudio bíblico, en una instancia así. Pero es muy interesante. Y en este inicio quería mostrarles los personajes. Quería mostrarles a Sísara, quería mostrarles a Débora. Quería que conocieran un poco acerca de eso. Pero ahora vamos a entrar en el conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? Esa que ustedes ven ahí, esa imagen, ese monte, que podría ser bien el San Cristóbal, se llama Monte de Tabor. A algunos les sonará interesante, ¿verdad? Como Monte de Tabor, Monte Tabor. Efectivamente, la línea 5 del metro de Santiago de Chile se llama Monte Tabor. Y es porque hay una avenida que se llama Monte Tabor. Y esta avenida reconoce el nombre de un hecho histórico que ocurrió ahí. No necesariamente eso, pero ese monte es bien conocido en la Biblia porque ahí ocurrió la transfiguración de Jesús. ¿Sí? A los que no sepan qué es eso, podemos conversarlo en otro momento, pero el monte de Tabor guarda mucho sentido para eso, pero queda más o menos en el centro de Israel. Y efectivamente, si hay algo que quería mencionarles en la parte anterior, y es que Dios vende a Israel. ¿Qué quiere decir con que vende a Israel? ¿Es Dios el que provoca la maldad en Israel? No, simplemente Él deja que vayan por el camino que ellos mismos escogieron. Y como ellos escogieron ese camino, Dios, en su misericordia y en su santidad y en su amor, permite que eso ocurra. Dios es soberano y Dios vende a Israel también. Pero así como Dios vende a Israel, Dios escucha y promete también liberar a su pueblo. Y la verdad es que lo que ocurre en esto es que Débora manda a llamar a uno de estos generales del ejército israelí que estaba, no sé si estaba escondido, pero llama a Barak y lo manda a llamar. Y le dice, y le pide a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón para enfrentar en el monte Tabor a Sísara. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido entregar a Sísara. ¿Quién prometió? ¿Quién prometió entregar a Sísara? Dios. No era que Barak fuera el más musculoso, no es que Débora lo tuviera todo cubierto. Es que Dios había prometido que iba a entregar a Sísara. Entonces ese era el momento, porque Él lo iba a hacer. Entonces, esto está en los versículos del 6 al 10. Dice así: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, en Cedes de Neftalí. Y le dice en tono de pregunta: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabim, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Qué raro que sea una pregunta tan larga, me costó mantener el tono, pero el asunto es que Débora se refiere directamente a Barak y le dice: Barak, Dios no te ha entregado a Sísara en tus manos. Ven, reúne a los hombres, reúnelos allá, en el monte de Tabor, reúnelos porque el Señor va a entregar allá a Sísara. Ahora, quiero mencionarles algo. Militarmente no es la idea más inteligente. ¿Por qué? Porque probablemente Sísara podía rodear con todo, es un monte relativamente pequeño. Podía rodear el monte completo y rodear a él. Y con los carros, el ejército de Israel era pan comido. Y la verdad es que efectivamente, pero era lo que el Señor estaba llamando a hacer. Pero Barak dice: voy a ir, pero si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Y aquí hay dos interpretaciones. Una interpretación que dice que Barak era un cobarde. Decía: no, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Y dice como que no confiaba realmente que el Señor lo había llamado a hacerlo.
Y otra versión menciona que, otro comentarista mencionaba que él quería mantener cerca la palabra del Señor en el momento de la guerra. Entonces por eso le pedía a Débora que lo hiciera. Pero ya sea que creas lo primero o lo segundo, la verdad es que Débora decidió ir con él. Pero pasó algo. Él le dijo, la gloria no será para ti. La gloria va a ser para una mujer. Eso le dice. Entonces Barak fue a la guerra y él sabía que después de la guerra no iba a quedar él como el general o el rey de Israel o el juez de Israel. Iba a seguir siendo Débora. El único honor que podía tener era matar a Sísara. Y ahora también se lo estaban quitando. Pero aún así, Barak piadosamente siguió y subió allá. Entonces, déjenme leerles la referencia del capítulo 5. Dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón, este es versículo del 14 al 19 del capítulo 5. Los que tenían vara de mando, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Lo que está mencionando aquí, en términos más generales, es que en la canción de Débora, ella está celebrando a aquellos valientes que se levantaron. Y Zabulón y Neftalí, que eran tribus de Israel, así como si dividiéramos, así como Chile está dividido en regiones, está dividido en tribus familiares, entonces era como que, bueno, que venga la quinta región y la sexta región. Bueno, en ese sentido representaban a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Entonces los valientes de Zabulón y de Neftalí, vengan a la guerra. Pero a la vez dijo lo siguiente, dice, Rubén tuvo grandes propósitos en el corazón. Rubén se quedó pensando, la tribu de Rubén, ¿valdrá la pena? ¿No destruirá a Sísara? Dice también, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Galaad se quedó al otro lado del río y dijo, no, yo aquí no me meto, no voy a meter en esto. Dice, y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Dan se quedó a la orilla del mar y no quiso tampoco involucrarse. Dice que se mantuvo a ser en la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Pero dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Era normal entonces que ganar campañas militares, tú después de eso tenías derecho a quedarte con lo que ahí pasaba, con el dinero, con los carros, con las telas preciosas cuando uno conquistaba ciudades, el oro, todo ese tipo de cosas te las podías. Pero dice que no se llevaron absolutamente nada, porque ellos entendían que no habían ganado nada. El que había ganado la batalla había sido el Señor. Pero me estoy adelantando todavía. Entonces lo que ocurre es que Barak reúne las tropas en el monte Tabor y en medio de la expectación parece que todo está subiendo la tensión. Se reunieron las tropas, se reunieron en el monte Tabor y el narrador hace un quiebre y dice, pero hay una pequeña tribu, que es la tribu de Ber. Y la verdad es que ellos no eran ni israelitas ni eran cananeos, eran de la familia del suegro de Moisés. Y ellos eran nómades, entonces se instalaban en carpas. Y por ahí pusieron una carpa y resulta que las carpas donde estaba concentrada esta pequeña tribu estaba por ahí cerca. Por ahora es simplemente como que al narrador se le olvidó y lo volvió a poner en este punto de la... No, obviamente tiene una intencionalidad. Y viene y Sísara escuchó y dijo, ¿se están reuniendo los israelitas? Nos vamos a reunir también nosotros. Y Sísara entonces reúne a sus 900 carros, y no solamente los 900 carros, sino que a todas las personas que estaban en el pueblo con él. La batalla iba a acontecer en cualquier momento. Lo más temido para los israelitas de Sísara eran esos carros, y ahí estaban, en la parte de abajo de esa montaña. Y este es el inicio del conflicto. Y ahora vamos al clímax de este conflicto, donde, quiero recordarles nuevamente, en el inicio Dios vende a Israel. En la segunda parte Dios escucha y promete liberar a su pueblo.
Dios levanta a Débora, Dios levanta a Barak. Y ahora lo que vamos a ver es que Dios entrega en manos de quienes creen en Él a Sísara. Y ahí empieza el relato de los versículos 14 al 22. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido delante de ti, Barak? ¿No ha salido delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Acá les empiezo a contar un poco la historia desde lo que menciona el pasaje. Lo que ocurre es que se encuentran estas tropas y de una manera inexplicable hasta ahora, el ejército de Israel gana, empieza a ganar. Y en el fragor de la batalla, pero ya no para atacar al otro, como lo haría Arturo Prat, sino que para arrancar, Sísara se baja del carro y empieza a... Hay expresiones para mencionar eso, vamos a decir que escapó, ¿sí? Escapa Sísara y de repente llega y ya hay una mujer haciéndole señas. Ya está lo suficientemente alejado, Sísara ya ha corrido y la mujer, que se llama Jael, le dice, entra, acá vas a estar seguro. Va a estar seguro, ustedes ya leyeron esta parte. Y viene Jael, le dice, Sísara, pasa, por favor, quédate aquí. Y Sísara cansadísimo, se tira y Jael pone un manto sobre él para que nadie lo vea hasta ahí y le dice, por favor, dame un poco de agua. Y Jael le entrega leche. Yo no sé cuántos de ustedes toman leche cuando tienen sed, pero bueno, el punto es que para el Medio Oriente hay varias interpretaciones también respecto a esto. Una de ellas tiene que ver con que expresa seguridad. Yo no te estoy dando lo que me sobra ahí, el agua que tengo en los jarrones, yo te doy algo especial, te doy leche. Pero cualquiera que ha tenido un niño en sus manos sabe que la leche lo hace dormir. Y Sísara, justo antes de dormir, le dice, pero Jael, cuida la puerta. Si hay alguien en la puerta, por favor, dile que no venga. Dile que no hay nadie aquí. Y en ese momento, Jael, otro elemento del contexto, eran las mujeres de la tribu de Heber las que se encargaban de armar las carpas. No eran los hombres. Era un rol femenino. Entonces, uno de los artefactos femeninos tenía que ver precisamente con el mazo y con la estaca. Muchas gracias. Y en ese momento ella agarra estos implementos, estos electrodomésticos, y entierra en la cabeza de Sísara este elemento, esta estaca. Y en ese lugar mata a Sísara. Interesante, ¿no? Dios entrega en manos de quienes creen en Él a Sísara. Y en ese momento volvamos a recordar, porque algo dijo Débora. Dijo que en manos de una mujer iba a caer Sísara. Y Dios puso a Jael en ese contexto. Y fue ella quien lo hizo. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Pasaron varias cosas aquí. Y voy a volver a este elemento, pero mira lo que dice Jueces capítulo 5, versículos del 20 al 23. Y aquí sí quiero que me acompañen, porque hay un elemento importante. Acá está el secreto de cómo venció Israel a Sísara. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Entonces, una de las cosas que no cuenta el capítulo 4, pero que estaba sucediendo, es que en ese momento, justo abajo del monte Tabor, hay un pequeño riachuelo. Se cruza a pie, básicamente, es como un arroyo, el arroyo de Sisón.
Pero en ese momento estalló una tormenta y llovió tan fuerte que ese arroyo se convirtió en un río. Y en ese río quedaron atrapados los 900 carros de hierro de Sísara. Cuando Israel baja, se encuentra ese episodio. Acá, ¿dónde están los carros? ¿Dónde están los carros poderosos? ¿Dónde están sus guerreros? ¿Dónde están las espadas? El Señor ya tenía todo cubierto. Dios entrega en manos de quienes creen en Él a Sísara. Y después, mire lo que dice acerca de lo que pasó con capítulo 5 nuevamente, versículos 24 al 27. Bendita sea entre las mujeres, ¿quién? Jael. ¿Han escuchado esta expresión antes? Bendita seas entre las mujeres. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a María. Refiriéndose a María. Años más tarde, siglos más tarde. Esta es la primera vez que se menciona algo así. Bendita sea entre las mujeres Jael. Ahora, Jael era una extranjera y ahí seguía humillando a los israelitas. No solamente era una mujer, sino que era una mujer extranjera. ¿Dónde estaban los fuertes y valientes de Israel? Estaban demasiado preocupados, escondidos. Pero el Señor no se detuvo en eso. Él levantó a una mujer y a una mujer extranjera. Y eso era más doloroso para ellos. Y dice así: mujer de Beo-Seneo, versículo 24 del capítulo 5. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Es un poco más específica esta parte. Versículo 27. Cayó encorvado sobre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó allí muerto. Interesante que aquel que se había ganado su nombre matando personas y violando mujeres, había sido asesinado por una de ellas. Pero hay un elemento que es muy interesante en esto, que espero haberlo guardado por acá. Pero resulta que todos los israelitas sabían que ser matado por una mujer, nuevamente, era indigno. De hecho, capítulos más adelante, en Jueces capítulo 9, se muestra el pasaje donde un rey, Elimelec, una mujer le tira una piedra de molino. Le tira una piedra de molino y quedó mal. Y él dice a su escudero: mátame, por favor, mátame. Atraviésame con tu espada. No sea que se diga de mí que me mató una mujer. Así de doloroso era para ellos. Nuevamente. Entonces, quiero que piensen en esto. Nuevamente, el centro no está en Jael. El centro no está en Débora. El centro no está en Barak. Es que Dios entrega en manos de quienes creen en Él a Sísara. Es Dios quien lo entrega. El protagonista sigue siendo Dios. Es Dios quien iba delante del ejército. Es Dios quien puso en su camino a Jael. Es Dios el que hizo absolutamente todo. Y honró a aquellos que creían en Él. Quiero avanzar con ustedes hacia la resolución. De los versículos 23 y 24 dice así: así abatió Dios. ¿Así abatió quién? Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Fue Dios quien reinó. Fue Dios quien hizo la diferencia. Y aquí quiero hablarles algo muy interesante del capítulo 5, porque el capítulo 5 es una canción de gloria. El capítulo 5 está hecho... Si yo pusiera canciones aquí, esas canciones para ustedes van a evocar ciertos recuerdos. Hay algunas canciones que me recuerdan, por ejemplo, el vecino de al frente, cuando yo iba al sur, ponía rancheras todos los domingos a las 7 de la mañana. Donde yo quería dormir, él ponía rancheras. Pero hoy cuando escucho rancheras, algo viene a mí. Esta imagen de este vecino particular
Cuando escucho, no sé, otro tipo de canciones me recuerda a ciertos momentos. Y a ustedes probablemente también les pasa. Oh, esta canción me trae recuerdos, me trae recuerdos. Y lo que tienen las canciones es que son pegajosas y las canciones se quedan en nuestra mente. Y la función de esta canción era exactamente esa, que Israel recordara ¿qué? Que Dios había vencido, que Dios nuevamente había ganado. Dios se entrega en manos de quienes creen en Él a Sísara. Dios se entrega a esta persona. Y la verdad es que esta canción, como les decía, evoca estos recuerdos. Es un llamado a la adoración. Y el capítulo 5 menciona también, y menciona a aquellos que van en asnas blancas y a aquellos que van caminando. Básicamente para referirse a aquellos que de estrato social alto y de estrato social bajo. Por razones que desconozco, las personas de estrato social alto andaban en burros blancos. Y los que no tenían para los burros andaban caminando, eran los más pobres. Y Débora lo que está haciendo es, ustedes los de las asnas blancas y ustedes los que van caminando por los caminos, canten a Jehová, canten de las victorias que Él nos ha dicho, canten de esto para que esto se expanda por todos lados. Es interesante que llamara a 10.000 hombres de diferentes tribus. Esos 10.000 hombres se transformaron en 10.000 testigos. Alguno de ellos podría haber dicho, no, anótame con 2 carros. Anótame con 3 carros. Esos carros fui yo. Ellos vieron in situ lo que ahí estaba pasando. Vieron lo que Dios hizo a ese ejército que había oprimido por 20 años a Israel. 20 años. Es interesante lo que aparece después. Dice así: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, por los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, dice el versículo 11. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Después de las grandes victorias viene una procesión. Y en esa procesión adelante van los líderes, en este caso israelitas, y atrás van los esclavos. Atrás van las personas que capturaron en la batalla. Van los heridos también ahí en ese lugar. Y ahora, aquel que los había oprimido, aquellos que habían impuesto su poder, eran los que iban atrás. Eran los que iban como una demostración de que Dios es más poderoso que cualquier ejército. Y Dios es más poderoso que cualquier realidad que puedas estar viviendo. Ya cerrando el capítulo 5, ya cerrando este tiempo, hace una última alusión a la familia de Sísara. Déjenme leerlos muy rápidamente. Versículos... ahí está, versículos 28 al 31. Dice así: la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o 2. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada en ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Termina diciendo Débora: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó
40 años. La venganza también es del Señor. La venganza por todos aquellos que sufrieron con el reinado de del Señor. La canción termina con una advertencia: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y hubo paz en Israel. Quiero comentarle algunas conclusiones. Son pequeñas, pero quiero que me sigan en la idea. En el inicio, es Dios quien permite a Javín tomar posesión de su pueblo. Es Dios quien escucha el clamor de su pueblo en desgracia, aun cuando no se había arrepentido de su pecado. Es Dios quien levanta una profetisa y jueces para liderar al pueblo. Es Dios quien reúne al ejército para ser testigo de quién es Él. Es Dios quien sale en la primera línea de la batalla. Es Dios quien trae venganza y vergüenza sobre el que oprimió y maltrató a su pueblo. Es Dios quien comparte la gloria con aquellos que tuvieron fe para seguirle. Es Dios quien trae paz a un pueblo que prontamente lo volverá a olvidar. Déjenme citarle este versículo en el libro de Hechos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el Señor. Hermanos, yo no sé por las diferentes circunstancias que ustedes están viviendo nuevamente, pero este es un hermoso recordatorio que aún en los tiempos difíciles, el Señor sigue estando presente. Y en los tiempos de victoria, para recordarnos ser humildes, porque la victoria es del Señor también. Eso nos puede mantener confiados. El protagonista no es Barak, el protagonista no es Débora, el protagonista no es Jael. Es el Señor quien hizo todo eso posible. Mantente fiel a Él, mantente fiel al llamado que Él te ha hecho. El único en el que podemos descansar hoy es en Cristo Jesús. El único en el que encontramos victoria, pues solo Dios trae salvación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ríndete de ser tu propio héroe. El único héroe de nuestra historia es el Señor. Permítanme orar para cerrar este tiempo. Nuestro buen Señor, de gracias, Padre, porque en cada momento de nuestra historia tú has estado. Y porque hoy tú nos traes aquí, Señor. Gracias, mi Señor, porque aún mereciendo ser oprimidos y esclavizados, Señor, por nuestros propios deseos, como lo éramos antes de conocerte, Señor. Esclavos de la búsqueda del éxito, esclavos de la búsqueda de dinero, esclavos de la búsqueda de una familia perfecta, esclavos de estos ídolos que me prometían muchas cosas pero que no eran capaces de entregarme nada, que me prometían felicidad pero solamente me vaciaban. En medio de ese afán en mi vida, Señor, de buscar todo eso, tú enviaste a Jesús a morir en la cruz para poder reencontrarme de nuevo contigo, con el verdadero Salvador, con el único que trae paz, con el único que trae el verdadero gozo a nuestras vidas. Señor, si necesitamos ser confrontados porque estamos siguiendo ídolos, que así sea. Porque la salvación solo proviene de ti. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque no lo merecíamos. Tuya es la venganza, Señor. Tuyo es el reino y tuyo es el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.